en Venezuela, y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy estamos celebrando una de las ferias regionales más hermosas que se han hecho en el año 2017 y 18. Es la Feria Filben Capítulo Miranda. Acá nos ha tocado hacer un foro que se llama Literatura, Contrainformación y Guerra Mediática. Hemos hecho una edición especial para la Librería Mediática. Nos acompañan las personas que compartieron con nosotros en este foro y queríamos compartirlo con todos los usuarios de la Librería Mediática y felicitar también al equipo de la Gobernación de Miranda y al equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que junto con otras instituciones hicieron posible esta feria tan bella que nos recuerda una época muy linda de la Filben en Venezuela. Así que vamos a disfrutar del Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación con un tema importante: literatura, contrainformación y guerra mediática. Tenemos ponentes que se han preparado para esto e iniciamos con esta música hermosa que lleva la palabra de Chávez a la creatividad artística, la creación Palabra de Chávez, un subversivo amoroso de Leonel Ruiz y Natalie Pérez. Así que durante todo el programa de hoy, que es especial, vamos a estar con una posición crítica ante los medios. Y este es un programa para lectores de todas las edades. Vamos a disfrutarlo. Listo. Donde yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. Si uno pudiera volver a nacer y pedir donde, yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. A la misma casita de palma, inolvidable, el mismo piso de tierra, las paredes de barro y un catre de madera y un colchón hecho entre paja y goma espuma, y un patio grande lleno de árboles frutales, y una abuela llena de amor, y una madre y un padre llenos de amor, y unos hermanos, y un pueblito campesino a la orilla de un río, y un pueblito campesino a la orilla de un río. Si uno pudiera volver a nacer y pedir dónde, yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. Si uno pudiera volver a nacer y pedir dónde, yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. A la misma casita de palma inolvidable, el mismo piso de tierra, las paredes de barro, un catre de madera y un colchón hecho entre paja y goma espuma, y un patio grande lleno de árboles frutales, y una abuela llena de amor, y una madre y un padre llenos de amor, y unos hermanos y un pueblito campesino a la orilla de un río, y un pueblito campesino a la orilla de un río. Señores, muy bien. Aplausos para el Estado Roraima del Sacado. Muy buenas tardes. Quisimos comenzar hoy este foro Literatura, Contrainformación y Guerra Mediática con parte de esta producción, este libro disco Palabra de Chávez, un subversivo amoroso, con Leonel Ruiz y Natalie Pérez. Ellos abren y cierran este evento en el que yo me voy a dedicar
a desmontar una película que seguramente a ustedes les habrá parecido tan tierna, tan bella, tan llena de significado como todas las películas de Disney, ¿verdad? Para llevar a los niños a disfrutar esas bellas películas llenas de veneno para nosotros y no nos damos cuenta como unos buenos gafos. Entonces, hicimos un trabajo que hemos presentado en varios eventos que queremos compartir primero en video para comentarlo sobre la película Up, una aventura de altura, que seguramente ustedes cuando lo vean y vuelvan a ver la película la van a ver con otros ojos. Y van a ver con otros ojos una película que acaba de ganar el Oscar, que es Coco, una producción de Disney Pixar, donde Estados Unidos nos robó a los mexicanos, y digo nos robó porque somos norteamericanos, nuestras tradiciones del Día de Muertos para contarnos como a ellos les dio la gana. Y nosotros tan chéveres fuimos y contribuimos a la ganancia de $800 millones que ya ellos tienen en una producción que les costó $100 millones. Entonces es importante, no que no llevemos a los chamos a ver las películas de Disney, sino que las vayamos a ver y luego hagamos el trabajo que nosotros hicimos en BTV, o no las vamos a ver, pero si fastidian mucho los llevamos, pero entonces después hacemos el trabajo que nosotros hicimos, por ejemplo, con la película Up. Luego Isidoro va a hablar de esos premios Oscar del cine como plataforma ideologizante. Después Kendrick va a hablar como lector del libro Reyes y Dinosaurios, y va a cerrar el foro José Negrón Valera con ese libro Reyes y Dinosaurios, que habla precisamente de contrainformación y guerra mediática, del que es el autor, por supuesto, y que el foro va a terminar con Leonel y Natalie, que nos van a dar una sorpresa del próximo volumen de Palabra de Chávez y una canción que todos conocen, y abriremos el espacio para la participación. De eso se trata el evento de hoy que estamos grabando, porque probablemente le daremos forma de programa de la librería mediática. Entonces quisiéramos compartir, es un video de 14 minutos que quiero advertirles que no lo hemos podido subir a YouTube, porque las veces que lo hemos subido nos llega inmediatamente un aviso de Walt Disney diciéndonos: si usted no borra el video, le borramos todos los videos que usted tiene en su canal de YouTube, así que haga el favor de borrar ese video. Así que véanlo con atención y luego lo comentamos. Este ejercicio que hicimos nosotros con una película lo pueden hacer todos con cualquier programa, con cualquier libro, con cualquier programa de radio, con todo se puede hacer este análisis crítico de medios. Solo basta tener una posición crítica ante lo que estamos viendo y no dar por sentado lo que estamos viendo. A todos les parecen las películas de Disney lindas, ¿verdad? A todos les parecen preciosas. Qué lindas son las películas de Disney. Nos desdibujaron el nombre de Venezuela, nos dejaron basura en Canaima, nos dibujaron a Venezuela como si fuéramos un país donde no hay gente, hay un viejo loco con unos perros. Nos dijeron Venezuela, no la mencionaron nunca, es un lugar perdido en el tiempo. No nos ubicaron, nos quitaron nuestros nombres de nuestros países de nuestra América, rompieron libros en una biblioteca, se lamentaron porque perdieron una casa y no porque alguien falleció, así hubiera sido malo. Se tomaron la justicia por su propio nombre. Todas las barbaridades que ustedes pueden ver en esta película, nadie de todas las veces que yo he pasado este foro las vio antes de ver el foro. Todo el mundo creía que era una historia de amor, que Venezuela era linda ahí porque salía Canaima y eso iba a estimular las visitas a Venezuela. No, igualito con cada una de las películas. Si van a ver Coco, no dejen que los niños aprendan de las costumbres mexicanas por la versión estadounidense. No dejen que los otros nos fagociten nuestra realidad. En esta continuación de la conversación, esto es parte de algo que nosotros hemos impulsado, que es el Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación. Todos podemos hacer eso, todos somos corresponsables del artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación, que es el establecimiento de unidades de análisis crítico de medios desde el jardín, desde
la educación inicial hasta la universidad. Entonces, el Oscar es una gran mentira. Ustedes no se preguntan por qué una película como la película que se hizo sobre Cartas a Theo de Van Gogh, que es una película que se llama Loving Vincent, es decir, con cariño Vincent, que es una película que se filmó sobre la vida de Vincent Van Gogh, en la que se intervinieron 100 artistas plásticos para dibujar toda la película al estilo de Van Gogh, no ganara un Oscar y la ganara una película como Coco. Porque a la Academia de Estados Unidos, a la maquinaria de Estados Unidos no le interesa una película artística, le interesa una película que le haga ganar 800 millones de dólares. Entonces, no nos dejemos engañar. Isidoro ha sido un observador de este tema y un estudioso de este tema durante mucho tiempo y es un fanático del cine, pues sabe bastante de cine como aficionado. Así que, bueno, continúa tú, Isidoro, este análisis que estábamos haciendo. Bueno, realmente sí, soy un fanático del cine, pero no un conocedor de cine. Seguramente que aquí hay muchos de ustedes que saben mucho de cine y demás. El punto en sí, que María Alcira insiste y que nosotros insistimos y que todos los que empezamos a crecer y empezamos a darnos cuenta que ciertos mensajes que vienen normalmente encubiertos, muy bien encubiertos, en algunas apariencias hermosas, artísticamente bellas, con algún tipo de, digamos, de sustento argumental interesante y poderoso, normalmente encubren cosas. Por ejemplo, es absolutamente asombroso que mucha gente progresista, avanzada política e ideológicamente, muchos de ellos personas que podemos considerar de izquierda, y también muchos de ellos seguramente bolivarianos, y seguramente que muchos de ellos, además de todo lo dicho, también chavistas. Sin embargo, han escuchado opiniones, mira, ¿cuándo va a salir la transmisión del Oscar? Ya ni se dice, porque parecería que tenemos que todos saber, cada uno de nosotros, que ese Oscar es un festival, un premio que se da supuestamente por una academia cinematográfica de Estados Unidos, pero que realmente nosotros sabemos que no es una academia, sino que es una industria que simplemente lo que hace, al haber inventado este tipo de premios, es tratar de que a través de los mismos, algunas películas que también de alguna manera están acomodadas, acondicionadas a los intereses de los más poderosos financiera y económicamente, que salgan premiados para tener además mucho mayor difusión y clientelismo. Veamos nosotros, por ejemplo, yo estoy absolutamente seguro que si nos preguntamos en el plano internacional del cine, puesto que estamos hablando del cine, nosotros sabemos que las coberturas de muchísimas cosas se hacen hasta para matar. Por ejemplo, como lo dijo Bolívar, hay un cierto país que está destinado, ¿no es verdad?, y según ellos también a eso, por la providencia, a plagar de miseria y de muertos en nombre de la libertad. Vean ustedes hasta dónde se pueden extender las coberturas. Estamos hablando de crímenes que tienen la cobertura de la libertad. Podemos hablar de la tortura, que tiene la cobertura de la justificación para luchar contra el terrorismo. Todo esto no son inventos, todo esto es una de las cosas que nosotros hemos venido viviendo en las últimas décadas y que lo vivimos en los últimos años muchísimo, y que aquí nuestra querida Venezuela está viviendo constante, diariamente, en cada uno de los pasos que nosotros damos para mantener nuestros trabajos, para ir al mercado y comprar, para subirnos a un transporte que nos lleve a estudiar y a trabajar, para ir a comprar una medicina, para ir a un hospital, para ir a una asistencia médica en algún consultorio. En cada uno de esos pasos está la cobertura que nos han hecho y que se hacen en el mundo internacional, de que se hace para democratizar a nuestro país. Nosotros sabemos quién está provocando todo esto, ¿no es verdad? En el caso del cine y de este tema de lo que estamos hablando, es muy probable, estoy absolutamente seguro,
Qué buenas las canciones esas, ¿no? Pero la verdad es que no sé si ustedes están oyendo mucho lo que nosotros estamos diciendo y lo que seguramente alguno de ustedes después querrá decir. Muy bien. Seguramente decíamos que del Oscar han hablado muchísimo, se ha pasado en la televisión, en la prensa, en la revista. Nuestros periódicos, que supuestamente tienen que tener una guía ideológica suficiente como para saber no caer en la trampa de la difusión de lo que les interesa a quienes pretenden dominar al mundo a través de cualquier medio, y en este caso a través de lo que ellos llaman la cultura cinematográfica y que todos sabemos que es la industria cinematográfica, el Oscar. Pero sabemos perfectamente, por ejemplo, yo me preguntaría si todos y cada uno de nosotros sabe que nosotros tenemos aquí un festival de cine, aquí en Venezuela. Nosotros tenemos el Festival de Cine de Mérida. El de Nueva Esparta también me apunta María Alcira, que siempre me está apuntando afortunadamente cosas, porque como yo me olvido de todo. Y además de eso, por ejemplo, hay otros grandes festivales supuestamente de alta categoría, y creo que para aquellos que ven el cine con ojos críticos, sí lo sabemos que sí, que son de mejor categoría que la basura del Oscar. Por ejemplo, el Festival de Cannes, que es en Francia, por ejemplo, o el de San Sebastián, que es en España, el de Venecia también. En esos festivales, en muchísimas oportunidades, los autores, los que de alguna manera tratan los temas del cine, han podido reconocer que a lo largo de los años, porque esto viene de hace décadas, no olvidemos que inclusive ese mercantilismo del Oscar viene de los años 30 y pico, también viene de los años 50 y 60 y pico, por ejemplo, lo que hablamos de Cannes, de Venecia, etcétera. Pero los críticos, los conocedores, han reconocido a la larga de las décadas y de la asistencia de estos distintos festivales o premios que las películas que se exhiben en el Festival de Cannes, por ejemplo, o el de San Sebastián, para mencionar a dos de ellos, o el de Venecia, tenían un elemento de carácter artístico mucho más pronunciado que las películas que se exhiben y que son premiadas en los festivales, por ejemplo, del Oscar, del Hollywood. Que voy a hacer un paréntesis y voy a recordar que hace muchísimos años, que mejor trato de no hacer las cuentas, Leonel, Natalie, porque son muchísimos años, siendo yo joven y trabajando en una empresita en Montevideo, Uruguay, había un señor mayor que le gustaba mucho el cine, y en aquella época a mí también me gustaba mucho el cine, y por razones económicas no siempre podía ir, pero cada vez que podía iba a ver las películas. Pero sí yo recuerdo que yo tenía un leitmotiv, que ese señor todos los lunes me preguntaba si había visto tales películas y demás, y yo le sabía muchas veces por las críticas que leía en la prensa, no por tanto por verla, pero sí le mencionaba los nombres de los actores y de las actrices. Y en Uruguay se acostumbraba mucho a enseñarnos que las películas, el primer valor de una película es el guión y el director. Pero naturalmente, desde el punto de vista de la promoción, eso, y especialmente en otros países, en el caso de Venezuela también padecemos de eso, los que se mencionan más que nada son los artistas, los actores o la actriz, como gancho mercantil. Pues yo entonces sí recuerdo que en aquella época yo, entre serio y risueño, le decía, lo que pasa que esa actriz, por ejemplo, que ya llegó a tener un papel protagónico, seguramente que ya pasó por la cama del portero y probablemente quizás después del fotógrafo y después en una sucesiva cadena para llegar al que hace la selección del reparto y al director. Pues esto lo menciono por lo siguiente, para que hablemos de Hollywood. Hollywood francamente es un nido de víboras y de basuras. No digo que hayan buenos artistas, los deben de haber y los hay. Pero vuelvo a decir lo siguiente, y por eso les recuerdo, en las últimas semanas, si ustedes quieren darse el trabajo, pueden hacer la recopilación de las denuncias de las diversas actrices, diciendo
que determinado financiero, los productores, los que de alguna manera influyen en el director o inclusive en el libretista para que haga personajes adecuados, para que determinada actriz sea protagónica o esté en un papel importante. Pues esas actrices ahora denuncian que ese productor y ahora varios, aquí el compañero lo está recordando, pues han sido, digamos, violadas de una manera u otra por esos señores productores, y que ahora recién 5, 10, 15 o 20, en algunos casos 30 años, recién se dan cuenta para decir que ellas llegaron y fueron utilizadas de esa manera para que le dieran un papel. Vean ustedes lo que es el Oscar, porque esto que estoy diciendo es el ambiente reproductor de lo que era ese premio del Oscar. Ahora, muy bien, yo no quiero caer solamente en una especie de decir que el cine de Estados Unidos, porque hay también un cine independiente que ha venido luchando y que ha tenido en algunos momentos buenas oportunidades para hacer buenas películas, y las hay, entre otras cosas porque hay un oficio cinematográfico. Ese oficio cinematográfico normalmente encubre la calidad artística, hay buen oficio, pero mayormente también encubre los mensajes culturales, sociales, políticos, ideológicos que nos van impregnando de la misma manera que este tipo de películas infantiles, porque no son solo en las películas infantiles, son en todo tipo de cinematografía. Como María Alcira recién estaba mencionando a ustedes lo que es esa inocente, entre comillas, película Ops, en la que de alguna manera Venezuela es un lugar perdido en el mundo. Un lugar que prácticamente donde se puede dejar la basura, donde se pueden cometer crímenes y demás. Muy bien. Ahora, muy bien. ¿Por qué es que entonces el cine de Estados Unidos es el que ocupa la mayor cantidad de pantallas en las salas de cine del mundo entero? Es probable que en Oriente, no me animo a decirlo, no tengo datos e información, en muchos países de Oriente quizás no. Estoy, por supuesto, exceptuando a Japón, que seguramente que sí, debe estar lleno de cine norteamericano. Probablemente Corea del Sur también. Pero quizás la mayor parte de los otros países no. Pero sí el resto del mundo está plagado las salas de cines del cine norteamericano. ¿Y por qué es que nosotros, por ejemplo, aquí en Venezuela, vamos a hablar de nuestra patria, ¿no, verdad? ¿Por qué aquí en Venezuela el cine nacional, por ejemplo, se ve tan poco? Y en el caso de que luego de forzadas situaciones de los productores, de los directores, se consiga una sala y esa sala en poco tiempo retira la película. Muchas veces con trampa. Otras veces con trampa en el sentido de que empiezan a decir, cuando uno va a comprar la entrada, de que como no ha habido suficiente venta de entradas, la función ha sido suspendida. Y a los pocos días se retira de la sala la película venezolana. Toda una lucha. ¿Por qué es que habiendo disposiciones reglamentarias o legales, no sé en qué niveles está, en qué jerarquía está, no se cumplen las mismas para que las películas venezolanas se produzcan? ¿Por qué a su vez, además, ya que hablamos del cine venezolano, por ejemplo, yo les voy a pedir a ustedes que levanten la mano los que han visto la siguiente película, La planta insolente? Dios mío, qué maravilla, esto es pueblo, pero tú no. Mirá que yo aquí hice una visualización. Los felicito a todos y te recomiendo que la película está dirigida por Román Chalbó, el número 1 del cine venezolano, y por Luis Brito García, a quien yo lo llamo Leonardo da Vinci, ¿no, verdad? Y él a veces se molesta, porque Luis
escribe maravillosamente lo que quiera que se escriba. Ensayo, poesía, cuentos, narrativa, dibuja y hasta canta. Y además es un humorista. Por eso yo no sé si Leonardo da Vinci era humorista, así que de pronto deberíamos de decir de que Leonardo da Vinci estaba por debajo o detrás de Luis Lito García. Ahora, en relación con lo que veníamos diciendo de La planta insolente, es una película extraordinaria, pues no ha estado con la continuidad necesaria en las salas, no solo en una sala, sino en todas las salas del cine, de cines en Venezuela. ¿Por qué diablo? Porque es una tremenda película desde todo punto de vista. Los gringos y el cine gringo, lo tenemos que reconocer que su oficio es muy bueno, son buen cine que lo hacen, naturalmente. Hacen un buen cine porque ya sabemos que lo que está detrás de eso hay una cantidad de años de desarrollo y de aprendizaje, pero también porque de la misma manera que en Estados Unidos ha crecido distintas ramas del arte, de la ciencia, de la tecnología, y es porque simplemente donde ellos encuentran a alguien que valga la pena en cualquiera de estas áreas, inmediatamente lo importan para su país. Si ustedes se fijaran, por ejemplo, en ese pseudo premio que es el premio Nobel, donde para disimular dan algunos premios Nobel, pero inmediatamente sabemos que está enchastrado ese premio Nobel por una cantidad de criminales, como por ejemplo, para mencionar solo uno, ¿no? Kissinger, por ejemplo, o el señor presidente de la República Hermana de Colombia. Viva Colombia y su pueblo. Pero tenemos que recordar que Colombia tiene una oligarquía que la controla y la domina, y ahora tiene un premio Nobel, el individuo que, entre otras cosas, desarrolló los falsos positivos. Bien, entonces, volviendo ya al área de lo que estábamos hablando, esa importación que ha hecho el cine norteamericano ha logrado crear una cinematografía de alta calidad de oficio, y eso es lo más peligroso, porque como lo hacen bien, nos joroban. No digo de la otra manera porque nos están grabando para la televisión, pero sí eso que ustedes mismos ya han interpretado, porque lo hacen bien. Pero nosotros también lo hacemos bien. El cine venezolano ha venido mejorando y desarrollándose de una manera maravillosa. Y un modelo, y lo estoy utilizando nada más que como un modelo, pero no es la única, porque también tenemos la otra película de Miranda, por ejemplo, que es tremenda película, o la de Bolívar. Pero en este caso, esta película, Maizanta, esta película está hecha con todo el desarrollo de la calidad artística de un Chalbó y de un Luis Toba García y de unos grandes fotógrafos y directores de escena. Los gringos se han llevado de Europa a los grandes. En Europa hubo unas corrientes cinematográficas después de la Segunda Guerra Mundial que hicieron películas extraordinarias y que muchas de ellas, la mayor parte de ellas o casi todas de ellas, presentadas también en ese premio Oscar, nunca recibieron premio, inclusive vamos a decirlo hasta del propio cine norteamericano. Por ejemplo, una película, El Ciudadano Kane, es una película de Oscar Wilde de 1939 o 1940. Esa película ha sido de alguna manera como El acorazado Potemkin, una película de enseñanza de lenguaje cinematográfico en todas las áreas de del cine, tanto en lo que puede ser libreto, guión, dirección, fotografía, etcétera, etcétera. Porque entre otras cosas no olvidemos también, para que María Alcira no me empiece a dar pataditas aquí por debajo de la mesa, que cada película o casi todas las películas siempre han nacido de algún libro. Los libros son normalmente papá y mamá de muchas películas o quizás de casi todas las películas. Entonces, Su Ciudadano Kane nunca recibió premio. ¿Por qué? Porque en aquel momento el personaje principal o lo que se personificaba en esa película era un señor, un magnate financiero de Estados Unidos,
un desgraciadito más de los tantos que han provocado tantas muertes, porque ese señor fue uno de los promotores de la intervención de Estados Unidos en 1898, en la guerra de la independencia de Cuba contra España. Ese señor llamado Hearst, H-E-A-R-S-T, no sé cómo se pronuncia, creo que es Hearst. Bien, ese señor fue el promotor de la intervención de Estados Unidos en la guerra de independencia cubana. Y mediante esa intervención, Estados Unidos luego instaló en Cuba lo que en aquel momento ellos llamaban que era una consejería y era simplemente un protectorado gringo más, como lo hicieron también en Puerto Rico en 1898, como lo hicieron en Filipinas en 1898. Filipinas era una colonia española y los filipinos estaban luchando por su independencia en esa época, y cuando iban venciendo prácticamente a los españoles, una vez más Estados Unidos intervino para ayudar a la independencia. Una ayuda tal de independencia de que Estados Unidos terminó combatiendo a los españoles, a quienes venció, y combatiendo a los patriotas filipinos, a quienes no solo venció militarmente, sino que fusiló a todos sus líderes. 1898. Vuelvo entonces a Ciudadano Kane. El señor Hearst, ese señor, no permitía que la película El Ciudadano Kane, puesto que lo personificaba a él como el dominante de la prensa estadounidense, que esa película saliera y se difundiera. Tenía 27 años o algo así Oscar Wilde, y por lo tanto, Orson Welles, perdón, ese Oscar me tiene loco. Orson Welles. Y en esa época él luchó a brazo partido y logró que al final algunas salas empezaran a pasar una de las mejores películas de la cinematografía mundial y de Estados Unidos, simplemente la mejor. Y dije una de las mejores del cine mundial porque no es mejor que otras grandes películas, por ejemplo, como El acorazado Potemkin. El acorazado Potemkin es una película rusa que se hizo con la dirección de Eisenstein. En 1925, a los 20 años de la Revolución Rusa de 1905, el primer movimiento de independencia socialista de Rusia fue en 1905. A los 20 años, estando ya en el gobierno el Partido Comunista, le encargó a Eisenstein hacer un homenaje a ese 1905 y él hizo El acorazado Potemkin. Sigue siendo El acorazado Potemkin una muestra de técnica cinematográfica. Fíjense, en 1925, 1925. Sigue siendo el maestro de las técnicas cinematográficas de las cuales los grandes realizadores posteriores se han copiado en casi todos los aspectos. Hasta el punto tal de que hasta el cine norteamericano, en 2 o 3 películas, hay una película que se llama Los Intocables. Los Intocables, creo que con Kevin Costner. ¿Kevin Costner? Bien. Sí, y Sean Connery. Ven, tengo 2 apuntadores, 3. Entonces, vean ustedes lo siguiente. Hay una escena en la que los soldados que luchan contra el narcotráfico, los policías, están en una estación de ferrocarril, y hay una escena en la que por la escalera va cayendo un carrito con un bebito. Esa escena es una copia de la famosa escena del acorazado Potemkin, que en la ciudad de Odessa, que es de Rusia y sigue siendo de Rusia, y tengamos que repetir eso porque se pretendió de alguna manera quitarle a Rusia ese territorio. En la ciudad de Odessa, el barco Potemkin es el que se levanta contra el zarismo. Esa película Potemkin, junto con la película que estábamos hablando recién de Orson Welles, es decir, que era la película de Orson Welles, que ya se me fue, El Ciudadano Kane, son las grandes muestras. Pero en el cine europeo, después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, nació
una cantidad de corrientes y grandes realizadores del cine. Por ejemplo, en 1940 y pico, 45, 6, 7, 8, después de la Segunda Guerra Mundial, recuerden ustedes que la Segunda Guerra Mundial finalizó con el triunfo de las fuerzas democráticas, afortunadamente gracias a la Unión Soviética de la época. En 1945 nace el neorrealismo italiano, Rossellini, Vittorio De Sica, y otros grandes, no recuerdo. Posteriormente, en Francia, la Nouvelle Vague, que tuvo unas películas extraordinarias, el año más pasado Marienbad, por ejemplo, de Resnais, y otras grandes películas también. Y cada uno de esos, también, por ejemplo, el cine de Polonia, el cine polaco. Hay una película de Andrzej Wajda, un polaco de los 1960 y pico, que se llama Cenizas y Diamantes, que es una joya cinematográfica. Cada uno de esos grandes realizadores del cine fueron llevados, comprados para el cine norteamericano, al punto tal que algunos que se negaron, por ejemplo, en el cine sueco, Ingmar Bergman, yo no sé si ustedes recuerdan a un gran realizador del cine de todas las épocas, para mí el más grande de todos, Ingmar Bergman, aquel que hizo aquella película La Fuente de la Doncella, por ejemplo, y otras grandes, La Fuente de la Doncella, que El Séptimo Sello, otra extraordinaria película. El Silencio, Persona, Detrás de un Vello Oscuro, todo un cine donde Bergman pretendía encontrar alguna respuesta a las inquietudes de lo que es la vida y la muerte. ¿Y dónde está Dios? ¿Quién es Dios y dónde está Dios? ¿Dios es la vida o Dios es la muerte? Bergman, un fenómeno del cine. Afortunadamente, sus grandes actores, que de alguna manera no podían ser otros, tenían que ser esos actores. Yo creo que ningún otro actor podían hacer las películas de Bergman, ¿no? Bibi Anderson, tú te hablas de todas las actrices y actores. Afortunadamente los actores sí fueron comprados por el cine hollywoodense, y así como fueron comprados, pasaron de la grandeza a ser unos actorcitos y actricitas y demás. Pero Bergman no. Sin embargo, por ejemplo, Wajda, con esa película Andrés, Cenizas y Diamantes, Andrzej Wajda, sí lo llevaron para Estados Unidos. Y yo no recuerdo ninguna gran película de Wajda hecha en el cine hollywoodense que valiera la pena como cine. El cine japonés de aquellas épocas, el cine japonés con Akira Kurosawa, un fenómeno del cine. Los Siete Samuráis, con un actorazo, Toshiro Mifune, un tremendo actor del cine, Lamentablemente, luego que el cine japonés comienza a establecer un elemento de carácter cinematográfico, el cine gringo inmediatamente lo copia. Por ejemplo, Los Siete Samuráis le hicieron una película gringa atroz, horrible, estúpida, ¿no?, que se llamaba Los Siete Invencibles o cosas así de esa naturaleza. Así que volviendo entonces, porque yo creo que ya pasé los minutos, ¿ustedes quieren que yo siga 3 o 4 horas más? No, esta es la respuesta del arte. Pues simplemente volviendo entonces al Oscar, resistamos siempre. Una de las cosas que yo he intentado decirle a los jóvenes cuando puedo tener oportunidad de conversar es: no le crean nada a nadie sin saber de quién viene, de dónde viene, quién es, qué piensa y cómo ha actuado en la vida. A partir de eso, ustedes sabrán si creerle o no. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Y vayan a ver los que no vieron todavía La Planta Insolente. Gracias. Sí, sería así como cuando terminamos nosotros los programas que decimos los invitamos a leer, siempre a leer de todo, decirles los invitamos a dudar siempre y a dudar de todo. ¿Cuánta pantalla nos han quitado de nuestras mentes y de nuestro tiempo? Todas esas superproducciones con antivalores, desde las infantiles, juveniles hasta para adultos. Y nosotros tenemos que tener una postura crítica hacia ellas. El trabajo que ha hecho José Negrón Valera como creador
el trabajo que viene desarrollando Leonel Ruiz y Natalie Pérez como creadores, nos van abriendo caminos para entender muchas cosas. Quizás muchas personas no escucharon el discurso de Hugo Chávez en el momento y lo entendieron cuando lo oyeron hecho música con las canciones de Leonel. Quizás muchas personas no se dieron cuenta de que no habían elegido lo que querían ser, no se vistieron como querían vestirse, no se peinaron como querían peinarse, no consumieron lo que estaban consumiendo porque querían, sino porque hay algo que lo impone, hasta que leyeron un Los para Cleopatra de José Negrón Valera, o especialmente Reyes y Dinosaurios, porque pareciera que nosotros no entendemos que muchas de nuestras decisiones vienen ya impuestas. Mucho de lo que pasa en nuestro país pareciera, y no es un invento, no es que estamos pensando que hay unos monstruos, no. José nos deja pensando con sus libros, en el libro de Un Los para Cleopatra, nos deja pensando, ¿realmente somos lo que queremos ser o estamos siendo llevados por otras corrientes que no son lo que nosotros queríamos? Y especialmente en Reyes y Dinosaurios, que van a desarrollar ahora tanto José como Kendry, nos hacen entender que muchas de las cosas que están sucediendo en Venezuela hasta ni siquiera son obra de quienes nosotros creemos. Hay como unos suprapoderes que son determinantes en lo que sucede en nuestro país. Y repito, la única forma de defendernos ante eso, que no lo vamos a eliminar, es tener una postura crítica ante el mundo. Libros como lo de José Negrón Valera nos ayudan a entenderlo. Y Kendry viene como lector. Los lectores de los escritores, en estas mágicas experiencias que tenemos de los encuentros de lectores que hemos hecho y que seguiremos haciendo, y que este es un mini encuentro de lectores, nos van descubriendo también a los escritores, y José lo dirá cuando intervenga, las miles de formas de entender un mensaje y las miles de formas de encontrar ayuda para entender el mundo y defendernos de esos antivalores, de todos esos ataques, leyendo y entendiendo libros como este. Leer es entender, decía Simón Rodríguez, y leer, entender es sentir, y el que no siente no entiende, y el que no entiende no le gusta lo que está leyendo. José nos puso a leer, a entender y a sentir qué hay detrás de todo esto que nosotros llamamos ideología, influencias, los influencers de los que tanto nosotros nos reímos. A ver, ¿qué tiene que decir como lector de buenos libros como los que produce José? Kendry. Bueno, buenas tardes. Saludar la presencia de todos acá, agradecer a la librería mediática, a Leonel, a Isidoro. De verdad que uno se siente así como viviendo un sueño, ¿no? Porque uno creció viendo la librería mediática y nunca imaginó en algún momento estar con esas personas que había incluso hasta idealizado, ¿no? Y de verdad que uno, bueno, gratamente, yo recibí la invitación por parte de Leonel, de Negrón, y me decía... en un mensaje de texto, me enviaba un mensaje de texto y me copiaba el temario y me decía, ya avísale al chamo. Estaba copiando un mensaje de Mario Alcir y decía, avísale al chamo. El chamo era yo, ¿no? Cuando yo recibo el mensaje, le digo a Negrón, por quien además siento una admiración personal muy grande, le digo, no, pero tú te volviste loco. O sea, me vaya, eso es como que yo estaba en mi barrio jugando chapita y de repente me toca de hoy para allá, mira, aquí está, te vas a jugar en la liga profesional. Entonces, es un reto importante, ¿no? Pero bueno, yo quiero hablar como un lector, como amigo de Negrón, como admirador de su trabajo, sobre todo porque me lo acaba de confesar hace un rato, me decía... ¿Te acuerdas de una oportunidad que estábamos cumpliendo unas tareas para el partido en los Altos Mirandinos? Me dice, ¿te acuerdas de una oportunidad que te pregunté sobre cómo hablaban los chamos y cómo se expresaban? Sí, bueno, estaba escribiendo un Los para Cleopatra y necesitaba algunos... Entonces, bueno, complacido de haber servido de, digamos, de muestra para lo que él estaba creando. Pero sin duda esta obra de Negrón, yo había marcado por acá una página, quiero partir de allí, dice, en un país con 300.000 millones de barriles de petróleo, nada es casual.
porque creo que es fundamental entender que buena parte de la realidad, esa que a veces es cruenta, que es dura, que la vivimos a diario y que la vemos en el metro, incluso en la alacena de momento, esa realidad dura no se debe a la incapacidad de algunos, sino que ha sido planificada con saña, con alevosía, con premeditación, con muchísima maldad por parte de quienes están obstinados por negarnos el derecho a la libertad, a nuestra emancipación, inclusive a nuestra autoconciencia. Entonces, esos seres obstinados que están empeñados en desdibujar nuestra hermosa realidad, esa que parecía imposible para muchos y que gracias a quien le canta a Leonel, que es a Chávez, hoy estamos viviendo buena parte de nosotros, los que hasta no hace poco formábamos parte bruta de la estadística y no teníamos posibilidad real de ser sujetos de transformación. Yo quiero hacer una invitación, es a la lectura de este libro, porque sin duda, yo le decía hace un rato a Negrón, me parece autobiográfico. Me parece autobiográfico, porque define muchos rasgos de muchas cosas, de lo que me ha tocado vivir junto a él, junto a su familia, que es una familia hermosa, militante además. Pero consigo en esta obra y se lo escribí, me dijo, bueno, tienes que escribir un post sobre eso, porque lo confieso, muchísimo nerviosismo, y dije, ¿de qué voy a hablar? Imagínate, al lado de María Alcira, de Isidoro, comentar un libro, por favor, pero si... no, pero escribí algunas cosas, entre otras, creo que Negrón logra una radiografía de ese submundo que se esfuerza Hollywood por pintarnos de una forma, pero que obedece a otra. Por ejemplo, se nos vende a James Bond, al agente 86 como un tipo muy torpe, y a James Bond como el agente de su majestad, un tipo muy atractivo, muy simpático él, pero nunca se nos dice que es un criminal de guerra, por ejemplo, y que producto de sus acciones están muriendo niños en el Cuerno Africano, en algún lugar de Sudamérica, como decía Hux, en los mundos perdidos, en esas ciudades que son de nadie, allí está muriendo gente producto de la acción directa, alevosa, malvada, de sistemas complejos de inteligencia, que inclusive yo esta mañana, ya deshaciendo las notas que había hecho como por 15ª vez, dije, ¿a qué se me parece esto? Y yo decía, bueno, creo que Negrón logra sintetizar en su obra que en efecto el gran hermano ese del que nos hablaba Orwell sí existe, y existe, está presente, y no solo que está presente, sino que se esfuerza enormemente por dominarnos, y han parido unas cosas que se llaman los think tank. Y yo leí hace mucho tiempo, hace algún tiempito, no mucho, yo no soy tan mayor, pero yo leí hace un tiempito a Ludovico, que nos decía en la pluralidad ideológica que había un gran esfuerzo intelectual que en ocasiones se perdían porque había toda una capacidad creadora, artística, orientada a satisfacer la máquina voraz del capital. Yo no lo sabía, y después de leer la obra de Negrón y preparando las palabras, yo decía, bueno, vamos a revisar, y resulta que encontré con que hay gente que lo estudia, se pasa 5 años sentado en una universidad estudiando análisis metodológico de la conducta del consumidor. O sea que hoy por hoy lo que nosotros cargamos, la información que nosotros suministramos, la fotico del selfie que se está tomando José con Andrea por allá, todo eso es estudiado milimétricamente por corporaciones para definir qué vendernos, y resulta que usted abre Google pensando que es un buscador y se consigue con que de momento sale la playera que a usted le gusta o el paisaje de la playa al que usted quiere ir, y usted va y se gasta los ahorros de su vida o acaba con su familia por ir hasta allá, y es sencillamente eso obedece a los patrones de consumo que el capital está imponiendo sobre nuestra sociedad. Creo que Negrón ha logrado en su obra, además de una forma, hace rato le pregunté, ¿fuiste a Nueva York? Porque la forma en la que describes la ciudad provoca ir a ver la ciudad.
estuviste en Siria, o sea, porque logró con su trabajo, que es una calidad enorme, una investigación que yo creo que merece el reconocimiento no solo de leerla, sino de difundirla, de hacer un esfuerzo porque nuestros muchachos en la escuela, en la universidad, lean obras como estas que nos acercan a la realidad más cercana que estamos viviendo, que es la de la manipulación brutal del capital, la donde esos poderosos aparatos terminan por convencer a un grupo de personas de que en efecto lo que nosotros estamos haciendo acá es una brutal dictadura que merece salir del poder y no un esfuerzo por democratizar la renta petrolera que señores como Tillerson, afortunadamente despedido, hasta hace poco hicieron, porque, bueno, hay que decirlo, este país fue moldeado por ese grupo de personas a su imagen y semejanza. Ellos concibieron la República Rockefelleriana de Venezuela, nos dieron una asignación en la División Internacional del Trabajo, nos asignaron un rol, nos colocaron como proveedores de materia prima, pero además nos creían incapaces de en algún momento sentir esas cadenas. ¿Y qué iban a estar imaginando esa gente, que ese veguero al que le canta Leonel, que estaba por allá en Sabaneta, que iba a salir de allá de Sabaneta, un veguerito que se montaba en su mata de mango y de tamarindo del patio de la abuela, iba a lograr emancipar a un pueblo, iba a lograr conectarnos con nuestra raíz histórica más reciente, pero al mismo tiempo iba a lograr conectarnos con la lucha por el socialismo en la historia de nuestra humanidad? Íbamos a hacer amalgama de eso y nos íbamos a negar, pero bueno, obstinadamente a ceder un ápice en la posibilidad de materializar y de concretar nuestra utopía. Yo creo que la obra de Negrón, y voy a tomar el abuso de leer las notas porque si no, no me lo voy a perdonar. Voy a decir, bueno, entonces ¿para qué te pasaste tanto tiempo escribiendo? Pero yo escribí aquí, entre otras cosas, en la obra del Negrón, él habla de la agencia, ¿no? Crea esa... digamos, asigna ese nombre a eso que nosotros conocemos, porque usted escucha la agencia y automáticamente usted piensa en la Central de Inteligencia Americana. O sea, es automático. Estadounidense, la Central de Inteligencia estadounidense. Y todo el aparato, pero además hay un conjunto de, digamos, duendecillos que no se ven, que operan a la sombra. Y, por ejemplo, producto de haber leído esta obra, me puse a revisar y yo dije, ¿en qué momento el Departamento de Estado estadounidense definió que la totalidad de su política exterior o buena parte de su servicio diplomático exterior? Aquí hay gente, uno escucha, hay gente que no está en una embajada, pero usted lo ve en un programa diciendo que es embajador, ¿no? Y usted se lo consigue en varios medios hablando como embajador, con su, bueno, sí, con su título Nobel, casi que Nobel, ¿no? Vitalicio, embajador, de esas consideraciones que hacen algunos con respecto a la tarea que ejercieron en la otrora punto fijista república, pero uno perfila, y yo decía, hay que conectar la obra de Negrón con nuestra realidad inmediata, y hay que ver si en efecto estos seres no tienen ningún remordimiento por lo que hacen. Hay una película, ahora que estamos hablando de películas, yo voy a aprovechar para hacerlo. Hay una película estadounidense en la que trabaja este activista social que ha venido a Venezuela a expresar nuestras... Danny Glover hace el papel de un coronel de los marines estadounidenses en esa película. Y en esa película hay un diálogo donde un senador dice algo que Negrón magistralmente plasmó en su libro. Yo no sé si Negrón vio la película, pero en esa película el senador dice, conversando con ese sargento que se había revelado al sistema, que había salvado la vida, que había formado parte de una conspiración y que habían usado su talento al frente, digamos su talento no, su azote al frente de las armas para inculparlo del asesinato de un primer ministro. Bueno, él logra salir de esa trama y el senador, él increpa al senador, ¿por qué me hicieron eso? Yo lo único que he hecho es servir por mi país, por mi patria, porque lo otro que hay que decir es que esa sociedad estadounidense también está enferma y es víctima también de esos medios y de ese proceso de alienación, de enajenación, y a diario, permanentemente, esos niños en las escuelas hoy por hoy se les está diciendo, por ejemplo, que la Amazonía es un patrimonio de la humanidad
y no un territorio donde distintos estados deben ejercer su autodeterminación. Pero eso, ¿qué propósito tiene? Bueno, de que ese muchacho cuando tenga 18 años y sea víctima de los opiáceos, de las anfetaminas, y alguien le diga que tiene que enrolarse en el ejército norteamericano para garantizar los derechos que ellos tienen sobre la Amazonía, ese muchacho venga, como iban los soldados en Avatar, a invadir y no sufra ningún remordimiento, no lo tenga, pues porque en efecto, bueno, ese destino manifiesto y esa doctrina Monroe tienen un efecto en la psiquis del pueblo estadounidense. Entonces, para comentar puntualmente el caso de la película, el senador le preguntaba, el joven increpaba al senador y le dice, ¿pero por qué me hacen esto? Y el tipo le responde riéndose, meneando un whisky con absoluto desparpajo y le dice, lo hacemos porque podemos. Tan sencillo como eso. Lo hacen porque pueden, pero además porque nos subestiman y porque desconocen las razones históricas que mueven a nuestro pueblo. Hoy por hoy, por ejemplo, uno ve, y la obra de Negrón me ha ayudado muchísimo a comprender, por ejemplo, qué hace Mike Pompeo al frente de la CIA. Y alguien dice, de repente alguien pudiese decir, no, bueno, celebramos que salió Tyler. No, el que llegó es peor, está más loco todavía. O sea, está más enfermo todavía. Y quizás alguien, como dice Isidoro, quizás alguien dice, algún compañero extraviado dirá, bueno, qué bueno, la directora de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense es una mujer, al fin, el tipo cede a las mujeres. Pues resulta que no es cualquier mujer. Fue la responsable del Black Site, de las primeras prisiones de tortura instaladas en el sudeste asiático, donde se estima, algunos investigadores dicen que por allí deben haber pasado más de 15.000 combatientes, personas, militantes de causas populares, y fueron interrogados con brutal saña. Ella es la que elaboró la tesis de la tortura y planteó ella como parte de su tesis la formulación de los ahogamientos controlados, que es ley, que está autorizado. Es decir, esos señores lo pueden agarrar a usted, en efecto es así, se lo llevan para el aeropuerto Caracas, lo montan en una avioneta, lo extraen del país sin rendirle cuenta a nadie, lo entregan allá en el sudeste asiático a una de estas prisiones o en el Mediterráneo francés, en otro de esos castillos abandonados de los cuales la CIA pueda tener derechos y acceso pleno, y resulta, o en el sótano de cualquier embajada cosmopolita del mundo. Allí usted puede ser sometido a tortura, como un caso que me causó, bueno, muchísimo dolor, de un ciudadano iraquí que fue sometido a ahogamiento controlado 89 veces, producto de lo cual perdió un ojo. Entonces usted dice, bueno, esa mujer que está al frente de esos servicios de inteligencia tiene una razón de ser, tiene 30 años de experiencia en eso, y entre otras cosas estuvo en Irak. Han perfeccionado una maquinaria de la muerte a tal punto de que no solo nos toman por tontos al pretender que la vanagloriemos en sus películas, sino que yo creo que una de las luchas más importantes que tenemos que dar nosotros es para que ninguno de nuestros niños, de nuestros chamos, sueñe con ser James Bond o sueñe con ser un agente secreto especial de esto, porque lo que está detrás de eso es brutal, ¿no? Pero además Negrón logra aquí mostrarnos que eso no son solo elementos provenientes de las Fuerzas Armadas, de las Escuelas de las Américas, o reclutados en el seno de ejércitos reaccionarios de corte fascistoide, sino que también son sujetos captados en el seno de nuestra sociedad, con muchísimas capacidades en distintas áreas, y que terminan, por eso el Dios dinero, bueno, hipotecando su conciencia y convirtiéndose en eso que le escuché una vez a Gustavo Pereira y me pareció magistral, parafraseando al Libertador, que decía algo así como que, bueno, si usted anda por la vida utilizando su talento al servicio del capital, bueno, usted no es talento, usted es un azote, pues. Así que no se sienta tan, no se vanaglorie tanto y no se muestre con tanto orgullo, porque en realidad usted lo que es un azote al servicio
de esa industria cultural que solamente, bueno, lava la cara a lo que sucede detrás, que es mucho más cruento de lo que vemos en la película, que es mucho más duro, que es mucho, bueno, más nefasto. Y si alguien tiene alguna duda, bueno, nuestra realidad lo muestra, pues. O sea, el cerco que se nos aplica hoy por hoy, la agresión, las dimensiones que alcanza, bueno, solo es posible producto de que hay muchísimas mentes que fueron formadas, entre comillas, y son cooptadas por el capital, están a su servicio y se prestan. Y pudiésemos poner un ejemplo, pues, Almagro. O sea, Almagro es la expresión directa de alguien cooptado por aparatos de inteligencia, así como el que se libera el señor Alex Coronel en la obra, producto de una influencia mágica. Yo no voy a comentar mucho de la obra porque la intención es que despierte el interés en ustedes para que se aproximen a ella, pero me parece magistral y quiero resaltarlo, la forma en la que Negrón describe ese mundo y se aproxima a él y nos lo hace tan cercano, porque yo en uno de los fragmentos recuerdo que el personaje iba por las calles de Caracas buscando un libro y yo dije, ¿cuántas veces uno no ha estado por las calles de Caracas buscando un libro? Entonces puede ser cualquiera, ¿no? El que en algún momento de su vida esté al servicio del capital y el que termine, bueno, hipotecando su conciencia o su saber para colocarse al servicio de esto. Yo creo que hay un aporte importantísimo que es desnudar ese hecho cultural, es descarnarlo, mostrarlo, evidenciarlo, acercarnos a él, ponernos a pensar en ese sentido, porque si lo que ellos hacen, que además se le coloca epítetos y a veces uno comete el error de repetirlo, si lo que ellos hacen se llama inteligencia, eso que está al servicio de la muerte se llama inteligencia, imagínense usted la contradicción, ¿no? Lo que hacen esas agencias es inteligencia. ¿Qué cosa, no? Y resulta que, bueno, esa inteligencia es la que permite que un dron en este momento, mientras nosotros estamos hablando aquí, esté, por ejemplo, en Siria, en Libia, en Irak, en Afganistán, en Pakistán, asesinando 50, 60, 70 niños, bueno, porque eso es parte de su lucha contra el terrorismo y eso son parte de los daños colaterales de los cuales ellos jamás van a hablar y se niegan incluso a que sean procesados judicialmente en las instancias internacionales. Entonces, ante esa lógica, yo creo que toca entonces imponer la lógica de la genialidad. Si lo que ellos hacen es inteligencia, lo que hizo Negrón para desnudarlo es genialidad, porque nos lo mostró, nos acercó a él, a esa realidad, que además es tan cruenta, nos golpea, pero la idolatramos, y la idolatramos porque Hollywood, bueno, es esa poderosa máquina alienante que sin duda alguna es el principal ariete en la batalla cultural que hoy por hoy estamos librando, que creo que es la dimensión más importante en esta lucha cotidiana que estamos dando. Sí, tenemos la necesidad de trabajar lo productivo, lo científico, lo económico, pero fundamentalmente lo cultural y mostrarnos en ese sentido. Por eso yo felicito, saludo, agradezco el esfuerzo de este joven venezolano, de este talentoso joven venezolano. Me siento privilegiado. Yo le decía, bueno, estoy experimentando algo así como que lo que experimentaba, y vamos a hacer la salvedad histórica, espero que esto no salga en el programa, hay que editarlo, pero estoy experimentando algo así como que lo que experimentaba Fidel cuando el Gao le mandaba sus obras, ¿no? O sea, es un privilegio para mí que este compañero, que es un talento venezolano, que además tiene una historia particular de la que algún día haremos una novela también, y que nos permita, sin duda alguna, nos acerque y nos describa un mundo tan cruento que pasa inadvertido. O sea, que hay un mundo oscuro de sombras que se mueve allá atrás, y vemos que hay ciudadanos globales, de esos que un día están en Singapur y el otro día están en Shanghái y al tercer día están en La Pampa, Argentina o Uruguaya, y resulta que al cuarto, quinto día aparecen aquí en Caracas tomándose un café en algún centro importante cultural del este de la ciudad, y resulta que son ellos los que están moviendo la máquina de asesinar a nuestros pueblos en el mundo. Y hay millones de pueblos, de hombres y mujeres de nuestros pueblos subyugados. Yo creo que eso que hizo Negrón es un homenaje a todas las víctimas de esa supuesta inteligencia
que a veces pasan desapercibidos por el flash de los medios, ¿no? Y que a veces se esfuerzan en silenciar, por ejemplo, a Milagro Sala, a nuestra compañera Marielle Franco, asesinada por ser negra, mujer, socialista, activadora. Pues resulta que quizás, y esto es una especulación, quizás la mano que disparó el arma esté en alguna favela de Brasil, sí, quizás. Pero desde donde se dio la orden, desde donde se pensó el asesinato de Marielle, la cárcel de Milagro, la desaparición de Santiago Maldonado, el asesinato de nuestro cacique Yupa Sabino, el cerebro que está el propio comandante Chávez, porque no es mito, pues, y cada vez la ciencia nos irá acercando más a la posibilidad de que haya sido víctima de esa mal llamada inteligencia. Y quizás la orden vino desde Washington. Ante eso que lleva años fraguándose en la humanidad, que ha colocado al servicio de los más cruentos intereses del capital poderosos aparatos, bueno, creo que queda la resistencia cultural de nuestro pueblo, hechos valientes como el de José Negrón, de escribir esta realidad, de acercarnos a ella, de mostrarnos, de evidenciarla, porque si no, como decía María Elcira y Isidora hace un rato, usted va a salir del cine, me pasó en lo personal, yo vi un familiar mío, salí del cine y decía, perdonen la intromisión en la temática, ¿no? Pero él salía contentísimo y yo le decía, ¿por qué estás tan contento? No, es que acabo de ver una película que tiene a Bruce Willis, a Mike Rourke, a Sylvester Stallone, a todo, con lo que yo crecí, Arnold Schwarzenegger, a todos ellos en una sola entrada y los vi a todos. Y yo dije, algo malo tiene. O sea, porque ese esfuerzo no va a ser en vano, ¿verdad? Algo malo hay ahí detrás. Y me tomé el atrevimiento años después de ver la película. Y resulta que hay un hecho casual, esa película se llama Los Indestructibles. Pero esos hombres, que es una unidad especial de esas mismas que operan al servicio del Mossad israelí, del M-16 inglés, de la Central de Inteligencia estadounidense, que están bajo mando de los comandantes en jefe de esas Fuerzas Armadas, que no obedecen a los mandos medios y que son una especie de convoy de cuerpos que están sujetos muy entrenados que están por allá a la herida, pero que reciben una llamadita en un beeper. Usted lo ha visto en la película, ¿verdad? Reciben una llamadita en un beeper, tienen que ir a la agencia, esa que nos describe Negrón en su obra, tienen que ir a la agencia y se le asigna la misión. Pues estos musculosos jóvenes eran, y no tan jóvenes, eran convocados para invadir una isla en la cual había un ejército de boinas rojas que los subyugaba y los oprimía. Un ejército narcotraficante. Vaya tomando usted nota y agarrándole la pista a la cosa. Pero la cosa alcanzó niveles de horror cuando usted se consigue que sabe cómo se llama la isla ficticia y está ubicada en el Caribe. Se llama Vilena. Y cuando usted busca en la abreviatura internacional Venezuela, se consigue con que es casi similar a Vilena, es BZLNA. Pero no conforme con esto, en la segunda parte de esa misma película, haciendo análisis crítico, ellos están en el este de Europa. Yo dije, esto es Ucrania, la República del Donbass, y le suman a Chuck Norris al combo. Y termina la película Bruce Willis diciendo, después que ellos destruyen media Ucrania, digo yo que es Ucrania, me imaginé que era la República del Donbass o de Lugansk, después que ellos la destruyen y someten a ese ejército rebelde, Sylvester Stallone le pregunta a Bruce Willis, que es como decir, el agente de la central de la agencia de inteligencia, siempre coloquemos inteligencia entre comillas, le pregunta, ¿dónde nos vemos? Y el tipo montado en su Tomahawk, cierra el Tomahawk que pilotea Arnold Schwarzenegger y lo ve sin desparpados y le dice, nos vemos en Caracas. Y así cierra la película. Y fue una película
que se estrenó en las carteleras en el año 2012, entre julio y agosto del 2012, justo antes de la elección presidencial a la que nosotros íbamos. Es decir, que cuando se ve la supuesta, anhelada, preparada invasión humanitaria, organizada por los agentes de la central, que están a su servicio en todo el mundo, en todas partes de nuestro continente, resulta que habrá gente que la va a justificar. Y la va a justificar porque esa industria se ha encargado de pintarnos como una especie de salvajes canibalescos que practican, bueno, los come niños. Del otro hora seguimos comiendo niños, seguimos abusando de nuestras mujeres, o sea, es todo una referencia cultural construida para que esa invasión humanitaria no le duela a nadie. Y para que nuestros niños conciban, o los niños de otras partes del mundo coincidan en algún momento que lo que se hizo con nosotros era necesario. Pues yo creo y felicito enormemente este atrevimiento cultural de Negrón, porque él sabía muy bien desde que la concibió de que su obra es eminentemente política. Y es política porque educa, porque enseña, porque moviliza y porque tiene el propósito fundamental de pedagogizar la política y de politizar la pedagogía. Yo saludo este esfuerzo literario, agradezco enormemente que me haya dado el honor de estar aquí con él compartiendo esto. Y voy a permitirme parafrasear a un grupo español, a los Chicos del Maíz, por cierto, no he escuchado en ninguna de las radios de nuestro país, pero bastante solidarios con la revolución bolivariana. Ellos decían en algún momento que si las groupies de otros leen Crepúsculo, bueno, ellos leían a Kafka. Yo lo parafraseo y digo, bueno, si hay alguien por allí mandando a leer las idioteces que escribe un señor llamado Padrón, que luego son convertidas en novela, ¿verdad? Y que la palabra lo dice, no verlas, no verlas, no verlas. Bueno, yo hago una invitación sincera, honesta, militante, real, combativa, a que ustedes se aproximen a Reyes y Dinosaurios, que no tiene nada que ver el título con el CEN de Acción Democrática, sino que desnuda una realidad que vive hoy por hoy esta malquerida, maltratada humanidad. Muchísimas gracias, hermano Negrón, por tu importante obra. José se la pasa investigando día y noche sobre estos temas, escribiendo, estudiando y haciendo más novelas. Esto lo venía denunciando mucha gente. Simón Bolívar ya hablaba del poder de los medios, ¿verdad? En 1898, el estadounidense Mark Twain nos advertía en uno de sus libros lo siguiente. Fíjate que Mark Twain ya hablaba de la conspiración. La conspiración universal por la mentira de la afirmación silenciosa está presente siempre y en todas partes, y siempre trabaja en interés de una estupidez o de una falsedad, jamás en interés de algo noble o respetable. Así que atentos todos con lo que nos viene de gratis, lo que nos viene disfrazado y maquillado. José es especialista en estos temas y por eso José va a cerrar este foro conversatorio que tenemos sobre literatura, contrainformación y guerra mediática. Bueno, chévere, muchas gracias. De verdad que luego de este preámbulo uno se queda sin palabras, ¿no? Y como no se me dan mucho las palabras, sino las escritas, ¿no? Kendry decía precisamente que yo estaba como cuando lo conocí, cuando comenzamos a hacer nuestra amistad, en una etapa de investigativa. Hay una cosa que escribí, que leí una vez, que decía que los escritores no tenían amigos sino personajes. Normalmente uno no tiene amigos sino personajes. Si yo te veo a ti y tú me comienzas a hablar y yo lo que estoy es maquinando en dónde te puedo meter, en qué novela te puedo. Igual contigo. Entonces, si quieren aparecer en cualquiera de los libros, lo único que tienen que hacer es invitarme un café. Unos 10 minutos bastarán. Entonces, fíjense, vamos a poner un poquito de atrás. No importa. Entonces, fíjense, yo les quería poner primero un ejemplo acerca de cómo funciona la realidad. Ustedes lo han vivido más o menos ahorita durante esta tarde.
La realidad es un todo complejo, del cual uno tiene que comenzar a afinar, digamos, la intuición, la capacidad de leerla. Porque la realidad es más o menos como esta tarde que estamos aquí. Ustedes están tratando de escucharme, de escucharnos a todos nosotros, pero por un lado está sonando música, por el otro lado también, y entonces comienzan, digamos, los mensajes a cruzarse y ustedes no saben cuál es el mensaje real, el mensaje verdadero, el mensaje al que hay que prestar atención. Un poco así funciona precisamente la guerra mediática y la guerra psicológica que hay contra nuestro país, tratando precisamente de obnubilar toda esa capacidad crítica que nosotros tenemos para ver la realidad. Yo en mis inicios lo que hice fue, en un primer momento, dedicarme a la consultoría, asesorando diferentes personas, personalidades políticas, empresariales, etcétera. Y llegué a la conclusión de que nadie me paraba. Me di cuenta que ese no era el camino. Y alguien me dijo que la mejor manera de influir era a través de la cultura. Es decir, escribiendo libros, por ejemplo. Normalmente la gente que puede estar en una conferencia somos reducidos, ¿no? Sin embargo, eso que se está grabando por allá y que después se verá transmitido por las redes de comunicación va a ser masivo. Entonces, lo que tú puedes transmitir en una conferencia siempre será mínimo al lado de todo lo que después se puede hacer, ¿no? Yo creo que eso nos ha faltado un poco en términos de conceptualización acerca de lo que debe hacer la política cultural de nuestra revolución y del gobierno. Pero más allá de eso, que con eso quiero terminar, les voy a leer dos fragmenticos cortos acerca del libro del cual Kendry acaba de hacer una maravillosa reseña. Hay una frase que dice así: Dico siempre dice, si quieres saber cuál será la próxima guerra, solo basta con ver la marquesina de los cines. Dice así. Es decir, si ustedes, todos ustedes, quieren saber cuál va a ser la próxima guerra, simplemente tienen que escuchar qué se está diciendo, qué música está sonando, de qué se están hablando en los programas de concurso, en los programas de variedades. Cuando ustedes empiezan a ver, hay una preocupación exacerbada e importada por la ayuda humanitaria en Inglaterra, por lo que está pasando en Venezuela, etcétera. Ustedes pueden tener la plena y absoluta seguridad que todo el entramado financiero y militar tiene los ojos puestos en Venezuela. Porque al final lo que ustedes tienen que entender es que las cosas no están separadas. Es decir, no es que Hollywood actúa por un lado y el aparato político militar por el otro. Todo es parte de todo. Cuando ustedes comienzan a investigar acerca del capital que financia las películas, se dan cuenta que gran parte de ese capital, ¿de dónde viene? De contratistas militares. ¿Quiénes financian las películas de guerra que tratan de lavarle la cara a los soldados que sufren tanto por asesinar niños en Irak? Las contratistas militares. Yo no sé si ustedes se acuerdan la película que se llama El francotirador, donde un pobre soldado sufre cada vez que asesina a un niño. Y entonces someten a la gente a ese sufrimiento y a lavarle la cara a un asesino que se llevó por el pico a miles de ciudadanos inocentes. Entonces, eso es una pequeña muestra de cómo funciona el lavado cerebral y el lavado de cara que imprime toda esta maquinaria. Sin embargo, hay otra cosa que es mucho más invisible y que nos toca directamente a nosotros. Por ejemplo, el asunto de la migración, ¿no? Lo que llaman la diáspora venezolana. Yo a veces siento que gran parte de esa migración, esa diáspora venezolana, llamada diáspora venezolana, es un refugio psíquico que ha buscado muchos de nuestros compatriotas precisamente para huir de esta brutal campaña psicológica que tienen contra nosotros. Porque no crean, no es sencillo levantar los ojos, ¿no? Despertar, pararse y que los primeros mensajes, desde que tú te levantas a las 7 de la mañana hasta que te acuestas a las 12 de la noche, es negativo, negativo, malo, nada sirve, tienes que irte, esto no funciona, tu familia no te quiere, el vecino... Año tras año tras año, 20 años de ingeniería social para llevarnos a un estado de ¿qué? De conmoción. ¿Para qué? Para que cualquier cosa, como lo dice Kendrick, por más difícil que sea aceptada con tal de que nosotros nos saquen de este sufrimiento. Hay gente que está rogando porque empiecen a caer las bombas. ¿Y por qué? Para que eso los libere precisamente de
desastrosa situación, donde ustedes ven ahí gente sonriendo, de seguro están siendo pagados. Por ejemplo, allá veo a una muchacha sonriendo, un señor que carga a su hijo, no sé si pueden grabar las cámaras allá de teléfono. Todos ellos son actores. Esa muchacha, mira, muy buenos actores que están simplemente simulando una realidad. Porque cuando ustedes prenden la televisión, ustedes se dan cuenta que la gente ha sido despojada de su capacidad de sentir. Cuando a uno le dicen, pero ¿por qué ustedes apoyan esto? ¿Por qué ustedes se quedan en Venezuela? Nadie cree, cuando tú le dices es porque yo amo este país. Nadie lo cree, ¿por qué? Porque hay una campaña brutal que trata de confundirte y además de poner un mensaje por encima de esa sensibilidad. Como esto que acabo de decirles de la música por aquí y la música por allá. Les voy a poner otro ejemplo. La creación del gusto. Cuando la gente dice, no, aquí lo único que suena es el reggaetón, ¿no? Es decir, lo que le gusta a la gente. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es eso de lo que le gusta a la gente? Y les pregunto, cuando ustedes prenden la radio, ¿qué escuchan desde que están de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche? La misma canción puede ser puesta más de 50 veces al día. Llega un momento que tú estás en una camionetica y tienes que cantarla. Eso se llama programación, se llama conductismo, eso está absolutamente estudiado. Entonces cuando la gente me dice, no, es que eso es lo que le gusta a la gente, yo siempre someto eso a un examen. ¿Es lo que le gusta a la gente o lo que le han enseñado que le guste? Y lamentablemente nosotros estamos viviendo eso no solo desde el ámbito de la industria cultural negativa, sino también de nuestro propio lado. Porque te das cuenta que entonces si aquí se publica y se publican libros, pero no hay, digamos, una conexión entre ese libro y una película, por ejemplo. Entre ese libro y una canción, entre la canción y el soundtrack de una película. No existe, todo está desarticulado. Entonces, El perro y la rana actúa por un lado, el Sendy actúa por el otro, la Villa del Cine actúa por el otro. ¿Y Estados Unidos cómo actúa? Estados Unidos saca una película, al otro día saca el soundtrack de la película, te vende el soundtrack de la película, después te vende la camiseta, después pone a la gente a rodar por todos los programas de televisión de la mañana. Llega un momento en que ustedes, señores, creen que esa es la realidad. Y no es la realidad está socialmente construida. Y hasta que no lo entiendan, lamentablemente quienes llevan las riendas de la cultura en nuestro país, y quiero hacer una salvedad, cultura no es la administración del folclore, de nuestros bienes llamados identitarios. Cultura es absolutamente todo. Lo que nosotros pensamos, creemos, lo que queremos. La gente cuando se va por una idea, creyendo que puede alcanzar un estatus de vida, una forma, se aproxima a eso y le pone a eso caras, le pone rostros, le pone vestimenta, le pone carros, le pone trabajos, etcétera. La gente se hace una idea de lo que quiere ser. Entonces yo les pregunto, ¿esa idea del éxito y de lo que quiere ser es algo que realmente le corresponde al individuo o es algo que nos han enseñado a querer? Cuando nosotros vemos las telenovelas, nosotros que hemos sido todos, absolutamente todos influenciados por las telenovelas, ¿quién corresponde allí a la idea de éxito? ¿No es el rico que vive en la quinta? ¿Acaso el pobre, primero que además que el pobre lo único que desea durante los 9 meses que dura esa película, o 10 meses, es ser rico? Y la única manera de alcanzarlo, bueno, además de que lo vuelven loco, ciego, etcétera, y le dan palo hasta que decir basta. Después de que pasa todo ese proceso, la única manera en que el pobre llega a ser rico es porque misteriosamente el dueño de la empresa se acostó con la que le planchaba la ropa y de ahí viene el niño. Es decir, no hay posibilidad de que ni siquiera en ese sistema el pobre llegue a alcanzar esa riqueza, porque el sistema no está hecho para eso. Sin embargo, la gente va detrás de eso, como lo dice aquí en una parte, como si fuese el caballo persiguiendo la zanahoria, o sea, la zanahoria y el garrote, toda su vida, buscando un ideal de felicidad que jamás, escúchenme bien, jamás van a alcanzar, porque ese ideal de felicidad no es de ustedes. Ustedes creen que es de ustedes, no es así. Entonces, claro, ¿qué pasa? Muchos están reflexivos, otros aprensivos. No es fácil cuando se somete las creencias a un examen, porque ese cortocircuito hace que la gente que haga se repliegue inmediatamente. Entonces, ¿qué fue lo que yo dije? Bueno, yo no puedo agarrar en una conferencia y decirle a la gente la verdad en la cara. No puede ser, hago un libro.
Entonces que la gente se divierta, como con Cleopatra, goce, se ría. Y como decía Aquiles Nazoa, el humor tiene una rara propiedad, porque hace que la gente piense sin saber qué está pensando, ¿no? Aquiles Nazoa, un genio que realmente, yo digo, si de verdad el Nobel galardonara talento y galardonara realmente el genio, Aquiles Nazoa debería ser premio Nobel, por ejemplo. Es lo que yo creo. Pero evidentemente no va a ser premio Nobel, excepto, ojo, bueno, no, él no lo va a hacer, probablemente sea Arturo Slarpietri, pero excepto si viniese una invasión, montan una administración títere y ahí sí ya van a dar, mira, se van a dar ustedes cuenta. Al otro día, de repente va a ir un premio Nobel venezolano. Al otro día, porque al final todo, como les decía, es un sistema que el que paga se da el vuelto. Y les quería, bueno, con esto voy a cerrar No, eso es muy largo, eso no lo vamos a ver ahorita. Bueno, yo les traía una presentación, claro, yo pensaba que esto era un sitio cerrado donde las láminas se podían ver, que se llama Guerras Imaginacionales y el concepto estratégico de defensa cultural. Porque bueno, yo soy de una teoría. Aquí se nos dice que nosotros estamos en guerra cultural, ¿no? Y entonces, pero bueno, estamos en guerra cultural, pero se nos dice todo el tiempo, no piensen en eso, bailen, hagan otra cosa, no estamos en guerra. Al otro día se nos prende la televisión y dice, estamos en guerra. Estamos en una constante incoherencia en términos de mensaje esquizofrénico, y de repente las políticas comunicacionales no son coherentes ni con la realidad ni con el mensaje que quieren expresar. Yo creo fervientemente que evidentemente sí estamos en una guerra cultural, mira cómo más o menos funciona. En una guerra cultural donde tú tienes que hacer un gran esfuerzo para escuchar lo que yo estoy diciendo, a pesar de que la realidad te dice no lo escuches, escucha aquella música o escucha aquella. Si estamos en esa guerra cultural, nosotros en primer lugar tenemos que ser conscientes de ella y que todos los que están encargados del Ministerio de la Cultura sean coherentes realmente con ese mensaje. Si no, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, les tenía una presentación más o menos detallada acerca de cómo funciona, pero no va a dar tiempo. Sin embargo, les quería leer esto que se llama Teoría de la Clase Media. Yo creo que puede ser mucho más provechoso. Esto es un interrogatorio que le hacen a unos agentes. Les cuento rapidito para los que no se han leído el libro, para que vayan de una vez. Espero que el perro y la rana lo tengan en su stand, espero yo. Ok. Que vayan entonces al donde el perro y la rana y lo compren. Pues lamentablemente este no está descargable, el Los para Cleopatra sí. Entonces fíjense, este libro lo que cuenta es la contratación que se hace de 15 personas. 15 talentos, historiadores, expertos en lingüística, expertos en politología, etcétera, a quienes reúnen y les dicen, mira, ustedes tienen que tumbar un gobierno. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, bueno, hay gente que se dedica, bueno, lo mío es la política, yo voy a diseñar un plan para la política. Bueno, lo mío es la música, bueno, vamos a ver cómo lo influenciamos a través de la música, etcétera. Y se van a ustedes dar cuenta cómo funciona la guerra psicológica contada en términos de novela, en clave de novela. Uno de esos agentes tiene una teoría sobre la clase media. Digamos, ese es su nicho. Es cómo, digamos, desestabilizar a la gente de la clase media, que no es muy difícil. Si me preguntasen cómo definir los individuos de clase media y su papel en Teseo, Teseo es la misión que se le asigna. Cabría decir que vienen a ser, ni más ni menos, servidores voluntarios de la conspiración. Definamos esto para evitar que tropecemos con malos supuestos o prejuicios. Comencemos por el deseo. ¿Qué quieren? ¿Qué desea la clase media? Muchos pueden creer que la respuesta solo se reduce a un hecho material, es decir, a una casa, un automóvil. Otros creen que se trata de un asunto sentimental, relacionado con el lugar desde donde otros te observan, o incluso desde donde yo me observo que otros me observan. Quiero decir, con la fundamental definición del yo. Como buenos pupilos del sistema que los ha amasado, la consideración a la pregunta ¿quién soy? Tiene por necesidad que ser resuelta por otro elemento del sistema, no por ellos mismos. ¿A qué me refiero yo con esto? Bueno, yo no, ojo, el agente. ¿A qué se refiere el agente? Fundamentalmente a que la clase media es una clase que está construida. Es una clase que no está arriba, ni es una clase que está abajo. ¿Qué es entonces la clase media? Es una clase que constantemente está luchando por tratar de ser algo. Y cuando a usted le preguntan, ¿y qué quiere ser? No lo sé.
tengo más o menos unas ideas porque lo he visto en películas y lo he visto en novelas y me lo ha dicho mi papá y mi mamá desde pequeño. Tú tienes que ser alguien, como si no fuese nadie, el pobre carajito. Tú tienes que llegar a ser alguien para que le demuestres al vecino, seguramente. Me lo dijo un amigo de un amigo, no sé si eso pasa. Entonces, en esa búsqueda permanente de ese algo, la clase media lo que está es en una arena movediza. ¿Sabes el tema de las arenas movedizas? Que a medida que tú tratas de salir, más te hunde. Bueno, de esa manera funciona lo que llaman la motivación del logro y la búsqueda del logro en la clase media. Pobre clase media. Yo creo que una de las cosas que hace este libro es sensibilizar a todos aquellos que se dicen ser clase media, o los que aspiran a ser clase media, o los que aspiran a ser clase rica, para que entiendan cómo funciona y puedan liberarse. Porque yo creo que la única manera de la liberación es, en primer lugar, tener un poquito de curiosidad acerca de lo que está ocurriendo. Y termino, digamos, haciéndole promoción a un libro que ha tenido mucha pegada. Yo lo voy a buscar aquí porque es mi libro de cabecera, que es Un Los para Cleopatra. Está en digital, lo pueden descargar, y narra la vida de una pareja que se va a vivir a la clase, al este de la ciudad. Yo no sé si ustedes lo han leído. ¿Quién ha leído este libro aquí? 1, 2, perfecto, te felicito. Esos 2, 3 tienen café ahorita asegurado, los otros se pelean. No, mentira. Está en digital, como les decía. Mira, escuchen. Es una pareja que por un giro inesperado de la fortuna logra irse a vivir en una de las zonas más exclusivas de Caracas. Allí tendrán acceso al mundo de la clase privilegiada, con quienes compartirán una vida estrafalaria. Pronto se percatarán de que más que un cambio de residencia, habrán iniciado una aventura de consecuencias inimaginables. Es decir, este libro relata, no voy a decir que es una historia real, no soy yo, por favor, dejen de decir, no soy yo. Es alguien que vivió en las zonas más ricas de Caracas y que conoce de primera mano, no soy yo, que conoce cuál es y cómo funciona ese mecanismo de motivación al logro, del cual todos nosotros tenemos que escapar, porque nosotros lo que tenemos que buscar es la felicidad. Nuestra felicidad es el único compromiso, una felicidad que no daña al otro, pero tampoco nos daña a nosotros mismos, una felicidad que tenemos que buscar fuera de las cámaras de televisión, fuera de todo lo que se nos ha dicho que es la felicidad. Y normalmente, a pesar de que, como lo dicen siempre los psicólogos, la felicidad no está reñida con las cosas materiales, porque evidentemente si tú no vives, no tienes agua, no tienes que comer, no puedes ser feliz, estamos de acuerdo. Pero cuando tú empiezas a indagar acerca de la naturaleza de la felicidad, te das cuenta que en lo último, la felicidad está casada ¿con qué? Con la relación con el semejante. Cuando ustedes les pregunten qué es realmente lo que los hace feliz, la única respuesta real que van a tener es otro ser humano. Entonces mi mensaje es que fomenten esa relación, es la única manera de escapar de esta guerra psicológica, digamos, fortaleciendo el espíritu y fortaleciendo la sensibilidad. Muchas gracias por venir, lean, como lean de todo. Muchas gracias. Miren, Leonel nos va a obsequiar una sorpresa y una sorpresa y una canción. La sorpresa es una canción y la canción también es una canción. Vamos a disfrutar de esta sorpresa musical que nos tiene Leonel, que es un estreno aquí en la feria, y de una canción que ustedes todos deben conocer. Bueno, vamos a hacer el intento a pesar de la compleja realidad o el complejo conjunto de elementos que constituyen esta realidad de esta tarde, así como dijo Negrón. Quería decirles algo primero rapidito, y es que contra la ingeniería social de la que habla Negrón, para poder combatir eso, bueno, tenemos unas herramientas necesarísimas, y estas herramientas son la identidad y la memoria. Entonces nosotros lo que andamos colectando memoria, y definitivamente enrumbados en el camino muy parecido al de Negrón. Negrón escogió hacer libros y nosotros escogimos hacer canciones. Y también un poco con aquello de Ludovico Silva, de
desde la seducción. Es como un poco comerse la flecha, ¿no? En el trazado del tránsito, como lo ha diseñado el imperialismo, vamos a comernos la flecha y vamos nosotros también a seducir. Para eso necesitamos una estructura bien organizada, una maquinaria bien aceitada, orgánica desde lo comunicacional. Quiero de esta manera ponerle negritas a lo que dijo Negrón, valga la aliteración. Y el tema comunicacional que vaya siendo ya una sola cosa, un solo todo bien estudiado y bien coherente. La canción, el video, la película, el libro, la acción en la comunidad. Y no, lamentablemente, bueno, voy a utilizar la palabra carnaval, me parece que es la más apropiada. El carnaval comunicacional que tenemos, donde los símbolos son tantos, los colores son tantos y los mensajes son tantos que al final no sabemos qué hacer. Y en ese sentido, bueno, aquella tarde estaba servida la mesa. El escenario era perfecto. Llovía, era 4 de octubre del 2012. Y quien, parafraseando al compañero Figueredo, ¿no?, que habló de que con la genialidad podemos combatir también, bueno, que más genialidad que la presencia de Chávez diciendo lo que ahora nosotros vamos a cantar, diciéndonos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nosotros venimos de lejos, esta batalla nuestra es larga. Nosotros venimos de lejos, esta batalla nuestra es larga. Esta batalla nuestra es larga, esta batalla nuestra tiene más de 500 años. Esta batalla nuestra es larga, esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra. Aquí estamos los hijos de Guaycaipuro. ¿Quién se siente aquí Guaycaipuro? Todos somos Guaycaipuro. Todos somos Guaycaipuro y su grito de guerra contra el imperio español. Ana Karina Rote. De ahí venimos nosotros, de la resistencia aborigen, de la resistencia india, de la resistencia negra, de los explotados, de los dominados de siempre. Ha sido larga la batalla, nosotros somos los hijos de Simón Bolívar. Ha sido larga la batalla, nosotros somos las hijas de Simón Bolívar. Nosotros somos los patriotas del 5 de julio, del 19 de abril. Nosotros somos los soldados de José Félix Rivas en la victoria, esos somos nosotros. Nosotros somos de las tropas de Ezequiel Zamora y su grito, tierra y hombres libres. Nosotros somos los hijos de las cargas de caballería de Maizanta y los últimos hombres de a caballo. Es larga la jornada que nosotros hemos venido batallando. Es larga la jornada que nosotros hemos venido batallando. Nosotros somos los hijos de las columnas guerrilleras de Arquimiro Gabaldón, con su corazón y brazo de Arquimiro Gabaldón. Nosotros somos los del Caracazo, somos nosotros. Los del 4 de febrero, carajo. Nosotros somos 500 años de lucha. Nosotros somos. Nos costó mucho llegar aquí. Nosotros somos 500 años de batalla. Nosotros somos de 1492 nosotros somos a 1992. nosotros somos 500 años de lucha. Nosotros somos. Y cuando terminaba el siglo XX, nosotros salimos de una especie de muerte colectiva. Y a pesar de tantas luchas,
Terminando el siglo XX, Venezuela Nosotros se somos. levantó como Lázaro. Nosotros somos, y aquí estamos. Nosotros, Venezuela hoy vive, camina y corre. Nosotros somos Venezuela. Nosotros somos Venezuela. Nosotros somos Venezuela. Nosotros somos. Chávez vive.